Bendiciones, queridos hermanos, ¿cómo estamos? Sé que están muy bien porque los cristianos siempre vamos a estar bien por el tan solo hecho de tener a un Dios como el que tenemos. Estoy feliz, contenta de estar hablando con ustedes a través de este medio y sé que es muy importante la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes. Y estoy feliz también porque de alguna manera, a pesar de la situación que tengo de mi piecito, que está en sanidad, está en curación todavía, tengo este favor de Dios para poder comunicarme con ustedes y quiero compartir un mensaje precioso que se llama La paciencia es una gran virtud. La paciencia es una gran virtud. Nosotros siempre recibimos la palabra de Dios, las promesas de Dios. Sabemos, queridos líderes, amigos que nos están viendo, pueblo de Dios, sabemos que la paciencia, Dios nos habla en su palabra que crezcamos en ella. Pero hay momentos donde nosotros como personas, como humanos, como mortales, nos desesperamos y queremos rápidamente hacer cosas diferentes, a buscar alternativas. Y yo quiero fomentar su fe esta noche, quiero fomentar su fe en este momento, porque esa fe es la que lo va a mantener a usted en estos años tremendos, pero especialmente en este año 2023 que estamos comenzándolo. Yo estoy segura que las noticias son malas, que todo, ¿verdad? Parece que se va a poner súper oscuro, pero siempre tenemos la claridad, la luz, el poder de Dios sobre nosotros, que es lo más importante. Y eso es lo que quiero enfatizar, enfocar, y es lo que quiero afirmar en sus corazones en este momento. Yo escribí algo aquí respecto a la definición de la paciencia, y dice capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. La paciencia, para que realmente sea algo virtuoso y el fruto que habla la palabra, yo debo de crecer y desarrollar cada día mi vida en esa área, que es el fruto de la paciencia, virtuoso fruto. Y si yo crezco en esto, lo que va a pasar es que vengan las pruebas que vengan los momentos difíciles que vengan, yo me voy a mantener de frente y me voy a mantener firme en el Señor y firme en mis convicciones cristianas, firme en todas las promesas que Dios me ha dado. Y voy a mantenerme también hablando de estas promesas, haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer y no desesperándome. Porque cuando yo me desespero puedo perder esa habilidad de controlar mis emociones, de controlar mi carácter, y entonces puedo hacer algo indebido, algo que más tarde me va a traer grandes consecuencias. Por esa razón es que si alguien dice yo soy paciente, es una persona que no se altera en los momentos difíciles. En las dificultades no se altera, se mantiene firme y sabe que Dios va a responder por él y sabe que lo que espera va a llegar. Y pacientemente, ahí traigo ese versículo, pacientemente esperé en el Señor y el Señor me respondió, dice el salmista David. Así es que nosotros vamos a afirmarnos mucho en la paciencia, en la confianza en Dios. Es un año para confiar, es un año para tener y desarrollar esa paciencia maravillosa, virtuosa, que nos debe de acompañar todos los días de nuestra vida. También dice que la paciencia es la facultad de saber esperar cuando algo se desea. Yo debo de aprender, queridos pastores, queridos consiervos, querido pueblo, yo debo de aprender a esperar y debo de aprender
que lo que yo deseo va a tener un cumplimiento, lo va a tener porque lo va a tener, pero yo debo de esperar y tener esa paciencia en el camino de mi espera, porque si no, esa situación me va a provocar a mí otras situaciones que me va a llevar a no confiar en Dios. Y eso no lo podemos permitir. En Romanos 15:5 dice la Escritura, pero el Dios de la paciencia, de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y esto es lo que espera Dios, que su iglesia tenga un solo sentir, que aún los que se quejan diariamente porque las cosas no les salen, sean ministrados por aquellos que están desarrollando paciencia, por aquellos que están de la mano de Dios y están esperando que sus promesas se van a cumplir. Y cuando nosotros estamos en esa posición, entonces vamos a ayudar al débil. Así dice la Escritura, el fuerte ayudará al débil. El fuerte está para ayudar al débil. Y porque sabemos que si no fuera así, entonces no estaríamos caminando en esa unidad que Dios quiere. Dios es el Dios de la paciencia. Diga conmigo, Dios es el Dios de la paciencia y de la consolación. Ese Dios de la paciencia y de la consolación os dé, dice el apóstol Pablo, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. O sea, Dios no quiere que la iglesia tenga diferencia. Dios no quiere varios pensamientos, varias corrientes. Dios quiere que todos nos aboquemos a Él y esperemos en su palabra y en la palabra de las promesas que Él nos ha dado. Eso quiere Dios. Y si Dios quiere eso, entonces yo voy a acatar esta palabra y me voy a someter a ella porque me va a ir súper bien. Ahora, pastores, hay que desarrollar paciencia con las ovejas. Ovejas, desarrollen paciencia con sus pastores, porque no es a la hora que nosotros queremos, es a la hora que Dios ha determinado. Y nosotros tenemos que seguir las pisadas de Dios para que todo nos ayude para bien. Gálatas nos dice, Gálatas 5:2, nos habla otra vez que la paciencia es un fruto. Así como es virtuosa, la paciencia es una virtud, también la paciencia es un fruto. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero estamos enfocando en la paciencia porque Dios me hablaba mucho que nosotros perdemos muchas bendiciones y muchas promesas de Él por la impaciencia. Nos ponemos a hacer otras cosas, entramos a veces hasta en locura porque pensamos que Dios no nos oye y que Dios ya no se acuerda de lo que nos dijo. Dios es Dios y esta palabra tiene cumplimiento y Él va a cumplir todo lo que ha dicho. Él se lo dijo a Jacob, le dijo, yo haré contigo lo que te he dicho que voy a hacer. Yo haré contigo lo que te he dicho que voy a hacer. Dios hará con nosotros lo que Él ha dicho que Él va a hacer. Dios hará contigo lo que Él ha dicho que va a hacer. Dios hará conmigo lo que Él ha dicho que va a hacer. Entonces, por favor, crezcamos en ese fruto del Espíritu, que es la paciencia, desarrollémosla y al mismo tiempo démosle lugar a la virtud. Porque esa virtud es el poder de Dios. La virtud es poder de Dios. Y con ese poder de Dios podemos lograr todas las cosas que necesitamos lograr. Porque si yo soy cristiana y Dios me ha hablado cosas y Dios me ha dicho cosas y me ha dado promesas, ¿qué cree usted que debo yo de hacer como cristiana? Esto es para todos, ovejas y pastores, líderes, pueblo de Dios. Si Dios ha dicho que va a hacer conmigo algo, ¿qué tengo yo que hacer? Guardar en Dios y desarrollar el fruto de esa paciencia, porque la necesito.
esperanza sobre esperanza. Yo necesito lo que Dios me ha dicho que me va a dar. Yo tengo todos los años, si usted quiere decirlo, pero yo aún espero en Dios muchas cosas. Espero en Dios en mi familia, muchas cosas. Espero en Dios en la iglesia, en las finanzas de la iglesia, que mis hermanos crezcan y salgan de situaciones de deudas y cosas así, porque yo le he creído a Dios. Y Dios es un Dios que le da solvencia a su pueblo, tanto solvencia espiritual como moral, y asimismo le da solvencia también económica, porque Él nos ama, Dios nos ama. Y la desesperación más grande de las personas, lo más grande hoy día, yo no sé por qué hemos puesto nuestra mente tanto en el dinero y no nos fijamos en todas las grandezas de riquezas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado tantas cosas. El dinero es parte, porque Dios quiere que su pueblo esté bendecido también en la economía, dice, para que nos alegremos. Pero eso no es todo. Mire, tener salud. Ya voy por el segundo mes que yo tengo mi piecito así en sanidad porque fue fracturado. Y yo aquí estoy esperando que el médico dice que yo voy a caminar bien, que voy a volver a mis cosas normales, que voy a, ¿verdad?, ponerme mis zapatitos, que voy a ir a hacer mi trabajo en la iglesia, que voy a hacer todo. Pero antes que el médico me lo diga, yo conozco a Dios y conozco su misericordia y su gracia. Y Él sabrá por qué pasó lo que pasó. Yo no voy a decir que Dios le dio permiso al diablo. Usted sabe que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devora. Y cada vez pues que se levanta una voz profética para bendecir al pueblo de Dios, el diablo quiere destruir esa voz profética, callarla. Entonces, ¿qué tiene que ser reina? Reina lo que tiene que hacer es esperar en Dios, tener paciencia, que todas las cosas se van a desarrollar en bien, porque Dios está en medio de nosotros y está con nosotros. Las cosas que el diablo quiere que pasen no pasarán. Lo que los demonios, todos los trabajadores del diablo, siervos del diablo, todo lo que ellos quieren no pasará. Porque Dios está por nosotros y ¿quién en contra de nosotros? Y mire, en Romanos dice en el versículo 2:4, dice, oh, menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mira hasta lo que Dios tiene que recordarnos en momentos de desesperación y de angustia. ¿Acaso tú no te acuerdas? ¿Acaso menosprecias toda mi palabra? ¿Acaso menosprecias mis promesas? ¿Acaso menosprecias mi conducta? Dice el Señor. ¿Acaso menosprecias todos mis preceptos? ¿Cómo puedes menospreciar esto si yo soy el que te guío? No puedes ignorarlo, dice el Señor. No puedes ignorarlo, porque yo guío al hombre al arrepentimiento. Yo guío al hombre al arrepentimiento. O sea, que todo lo de Dios, nuestro Dios de paciencia, nuestro Dios que Él es la paciencia en realidad, nuestro Dios que es con nosotros misericordiosos, está diciendo recuérdense, no ignoren mi palabra, no ignoren mis promesas, no ignoren que yo soy el que le guío aún al arrepentimiento. O sea que hay gente que dice, yo no me puedo arrepentir de mis pecados, yo no sé cómo volverme a Dios, ya no sé cómo. Tengo el corazón bien endurecido, dicen algunos. Otros dicen, estoy tan frío que ya no puedo. Otros dicen, es que no entiendo. Realmente me siento perdido, me siento perdida. Y entonces Dios está diciendo, pero que no soy yo el que lo guía al arrepentimiento, pues. Que no soy yo el que también le guío. ¿Por qué ignoran mi palabra? ¿Por qué están ignorando mi palabra? ¿Por qué?
Si yo le guío al arrepentimiento, si yo soy el que provoco el querer y el hacer de mi buena voluntad en ustedes. Y ustedes pueden arrepentirse porque yo los guío a eso. Solo pídanlo. Recuerden mi palabra, manténganse en ella. Guárdenla en su corazón. Y ustedes van a salir de la dureza de corazón que puedan tener algunos. Muchos de ustedes pueden estar fríos. Muchos de ustedes puede ser que la palabra que Dios nos dio del hacha, de la vida de nosotros, el hacha para seguir adelante, está tal vez caída, el hacha de la oración, porque con oración seguimos adelante y recordamos la palabra, porque orar es hablar con Dios. Entonces, por favor, esas son las cosas a las que se debe volver usted y me vuelvo yo. ¿Para qué? Para que venga el espíritu de arrepentimiento a mí y entonces me provoque arrepentirme por mis pecados. No hay otra manera de arrepentirse si no es Dios el que lo provoca. Pero yo debo de acercarme a Dios y pedirle perdón y debo de acercarme a Dios aunque sea despacito, despacito, despacito. Despacito, pero acercándome a Dios para que Dios tenga misericordia de mí y me ablande mi corazón. Ponga su querer en mí, ponga el hacer en mí. Y de esa manera yo pueda seguir adelante y no ignorando su palabra. No ignoren la palabra de Dios. Dios los abraza este día. Dios los ama. Dios los protege. Dios los cuida. Dios nos tiene en su cobertura, nos tiene en su amor. Eso es bien grande. Hoy hablaba con una hermana y me decía de una hermana que un día estuvo con nosotros en la iglesia y ahora ya no está. Y me decía, estoy bien impactada porque cuando yo platiqué con ella, me decía con esta hermana y la saludé con cariño, queriéndola pues hacer que regresara al camino de Dios. Y la hermana tiene un lenguaje tan distinto, tiene conversaciones tan diferentes, hasta el acento de la voz le ha cambiado, la manera de ver le ha cambiado, ya no se le ve la espiritualidad, ya no se le ve la ternura, el amor de Dios, sino que se ve una persona que se ha salido completamente. Se ha salido. Entonces, cuando tú y yo, por A o por B razón, nos hemos ahorillado mucho, entonces cuando nos hemos ahorillado necesitamos ayuda. Y la mejor ayuda está en la iglesia siempre, está en la iglesia, porque ahí está la palabra continuamente. Está en la Biblia, está en la oración, está en la paciencia, no ignorando la palabra de Dios, sino que buscando el arrepentimiento. Ahí donde está, diga conmigo, Dios me guiará al arrepentimiento, Dios me guía al arrepentimiento. No voy a ignorar la palabra de Dios. Si nosotros dependemos de Él en todo sentido, si nosotros no somos nada, nosotros ¿qué somos de barro? Pero en este barro le ha placido a Dios poner la unción de su Espíritu, poner a su Espíritu Santo. Somos templo de Dios. Aquí está el aceite de Dios, está la vida de Dios. A Él le ha placido darnos el reino. Aunque seamos, como dice la Biblia, una manada pequeña, aunque usted no se considere apto, no se considere una persona que realmente merece el amor, el perdón y la misericordia de Dios, pero Dios se la ha dado y Dios se la ha dado incondicionalmente. Ahí sí le digo yo incondicional, porque Él está diciendo a usted que Él le guiará al arrepentimiento. Entonces, si usted se arrepiente y le pide perdón a Dios por haber estado frío y usted empieza a ponerle fuego, a ponerle combustible a su vida espiritual, usted se va a volver una llama alta, un fuego alto, y usted va a encender a otros. Esto es lo importante de la comprensión de esta palabra y es lo importante de mantenerse en Dios. También en Romanos estamos hablando en Romanos 5:3. Perdón, ahí ya lo leímos. Hebreos 10:35. Con paciencia alcanzamos las promesas de Dios.
Aquí alcanzamos el arrepentimiento en Romanos 2:4, con paciencia, esperando en el Señor y no ignorando su palabra, no ignorando mire, habla de riquezas, menospreciar la riqueza. Si es que Dios nos ha hecho ricos en gloria, Él nos ha hecho ricos, nos ha hecho grandes, nos ha hecho personas, y cuando habla de esa riqueza está hablando de toda su gloria. Hay un muchacho en la iglesia que trabaja con nosotros en el Señor, y este joven me estaba contando un milagro de Dios en su hermana. Y entonces ese milagro lo tenía él impactado, porque ellos, ¿verdad? Pactan con Dios, hacen votos con Dios y Dios les da promesas. Entonces él estaba completamente impactado. Es que así es como Dios hace. Dios nos impacta. Dios es grande, Dios es misericordioso. Por favor, no olvide esas riquezas de Dios tan grandes que son, no las ignore. Que Él es bueno, que es misericordioso y que lo va a guiar al arrepentimiento. Mire, cuando yo me siento fría o cuando yo me siento endurecida por algo, uno siente que el carácter le cambia y como un poquito más carnal. Entonces, en ese momento le está poniendo en amarillo el semáforo. El Espíritu Santo te está poniendo en amarillo el semáforo espiritual y te está diciendo algo no anda bien en ti, ¿qué estás dejando de hacer? Y uno no es ningún tonto, uno es vivo, uno es inteligente. Uno sabe qué es lo que uno ha dejado de hacer y por qué está entrando en la carnalidad. Entonces, venimos a Dios y Dios nos ayuda y nos arrepentimos. Yo quiero que esta noche todos los que se sientan fríos, endurecidos y se sientan y han estado ignorando la palabra, esta noche vamos a orar al final de este mensaje para que Dios haga un milagro en nosotros y que nos guíe al arrepentimiento diariamente. Hebreos 10:35 dice que con paciencia nosotros alcanzamos las promesas. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Dígame, es necesaria la paciencia. Es necesaria para mi vida cristiana, es vital, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, dice, la promesa. O sea, que si yo me mantengo en esa paciencia, esperando en el Señor, la promesa se cumplirá. Pero si yo me desespero, me voy al usurero, quito prestado al usurero, me voy más rápido que, ¿verdad?, a vender lo primero que encuentre para obtener dinero, ¿cuál es la confianza en Dios? Entonces estamos ignorando su palabra. ¿Cuál es? Si no estamos desarrollando el fruto del Espíritu, no estamos desarrollando la virtud de Dios, que es poder. Cuando la Biblia habla de virtud, habla de poder. ¿Se acuerda cuando la mujer aquella que tenía el flujo de sangre le tocó el borde del manto al Señor, el borde del vestido? Él dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y se lo voy a parafrasear para no estar, digamos, buscando la escritura. Entonces él dijo, porque virtud salió de mí. Virtud es poder para sanar, para obrar, poder para hacer las cosas, poder para que nosotros esperemos. Por eso es que la paciencia es virtuosa, porque nosotros cuando nos mantenemos en ella, obtenemos las promesas de Dios, todas las promesas de Dios. De lo contrario, pues la perdemos, ¿verdad? En el camino la perdemos, de ganada la perdemos. No tenemos que hacer eso. Y eso se nos puede, miren, nosotros somos carnales a veces, vacilones y buenos, ¿verdad? Le damos tanto tiempo a la carne, tanto tiempo a las cosas materiales y sabiendo que necesitamos oración, que necesitamos lectura de la palabra, que necesitamos hablar de Dios a la gente, que necesitamos tener una vida consagrada a Dios, consagrada. Me gustaba, estaba oyendo un mensaje de la hija de Benijín, de Natasha, y estaba ella hablando de la santidad y cómo mantenerse uno en pureza. Oír en los Estados Unidos un mensaje de esos,
oírlo en los Estados Unidos es casi ya, ¿verdad? Ya casi esos mensajes no se escuchan. Y una mujer joven estaba hablando ese tema tan fuerte y tan así estrictamente con pureza. Estaba hablando de la gran pureza que debemos de tener nosotros en nuestras vidas. Y así es, la santidad, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso la paciencia es importante, porque si no nos desesperamos a hacer cosas, a hacer, como les digo, babosadas. Hacer babosadas y el diablo feliz riéndose. El diablo viendo de dónde nos saca a nosotros, como dicen, ¿verdad? De dónde nos saca para decirle a Dios, mira esta a quien vos amás, mira esta a quien le das, mira esta a quien le prometiste tal cosa, mira lo que está haciendo. Si el diablo así habla, ¿ustedes creen que les va a venir a decir eso el diablo a ustedes? No, ni a mí. Si allá con Dios, mira, engañé a la fulana, engañé al sutano, mira, que dijeron que te amaban y que estaban hasta la muerte, y ahora mira, ya ni en la iglesia, ni van a la iglesia, ya no quieren ir a la iglesia, ya no les pega la gana, se han hecho carnales, andan haciendo lo mismo que hacen los del mundo. Entonces ya los tengo yo, aquí los tengo, mira, los tengo agarrados. ¿Usted cree que esas no son las conversaciones? Por supuesto. Tenemos que ser muy inteligentes en esto. El Salmo 41 dice así: pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así es que nosotros guardamos con paciencia la palabra y las promesas van a ser cumplidas. Y aquí vemos a un gran rey David, a un salmista David, diciendo que la paciencia le hizo a él esperar y Dios le respondió. ¿Qué es lo que nosotros tal vez tenemos pendientes con Dios? O nuestras ovejas tienen pendientes con Dios, nuestro pueblo. No podemos dejar perecer al pueblo, mis hermanos. No podemos dejar perecer al pueblo. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración, de alabanza, de adoración. Tenemos que vivir en esta palabra, comer de esta palabra, engendrarles la palabra a ellos. Porque si el pastor no engendra la palabra en el pueblo, ¿cómo el pueblo va a tener palabra? No saben nada ni cómo se llaman. Y cualquiera se los lleva como ladrillos sueltos. Tenemos que engendrarles la palabra. Tenemos que tener la medicina a tiempo. Cuando ellos se enferman, cuando pongamos las manos que la gente sane. Cuando nosotros demos una palabra de ciencia que se cumpla y que sea verdad una palabra profética. Que se cumpla, porque viene del Espíritu y vivimos en santidad, vivimos en amor y estamos creciendo en el Señor. Aquí David está hablando con una claridad tan hermosa que dice, otra vez lo voy a leer porque esto me alienta mi corazón, me ayuda a crecer a mí y me ayuda a esperar en Dios. Dice, paciente, esperé a Jehová y se inclinó a mí. ¿Usted piensa que Dios, cuando nosotros guardamos pacientemente su palabra, Él no se inclina? Tal vez usted no le ve con los ojos naturales, pero en el espíritu del Señor está con el oído puesto. ¿Qué está diciendo Reina? ¿Qué está diciendo Alfonso? ¿Qué está diciendo Ricardo? ¿Qué está diciendo Marixa? Ahí está Dios con el oído puesto. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Y dice el salmista, y oyó mi clamor. Oyó mi clamor. No dejes de orar. No dejes de bendecir la iglesia, de orar por las ovejas. No dejes de amarlas, abrázalas, ámalas, bendícelas. Corrige el camino de ellos con amor, con mucho amor y con mucha ciencia y con mucha inteligencia, porque no nos ha mandado Dios a mutilar al cuerpo, sino que nos ha mandado a bendecir al cuerpo. Tampoco te digo que dejes entrar la tolerancia como algo bueno, porque tolerancia y paciencia son dos cosas muy distintas. La tolerancia es la que el mundo tiene, pero nosotros tenemos otros regalos que son los frutos del Espíritu.
Y tenemos que ayudar a la gente a tener la convicción de la palabra, a enseñarles. Cuando venga gente y te diga, mira, yo no me puedo arrepentir, hermano, mire, o mire, pastor, yo no me puedo arrepentir, no sé qué me pasa, qué es lo que tengo. Me siento tan frío que ya no quiero venir a la iglesia. Y te dicen, oren por mí, porque es como patadas de ahogado que están dando. Y entonces tú tienes que estar listo y tienes que ser realmente un odre del Señor lleno del Espíritu Santo. Tienes que ser una vasija de Dios y tienes que ser un hombre espiritual, una mujer espiritual, no de doble cara, no con doble estilo de vida, sino un solo estilo de vida, el de Dios. Una manera de vivir. Yo cuando leo las cosas de Pablo y todos los apóstoles, cuando leo a Jesús, sinceramente, yo digo, Señor, ayúdame, quiero morir en santidad. Quiero que cuando tú vengas yo sea una mujer santa. No quiero morir como una perversa mujer o una mujer que se deleitó en el mundo, en la carne, y que vivió para la carne y no para el espíritu. Yo quiero que Dios realmente me ayude en eso. Y yo oro para que Dios te ayude a ti también, porque no hay cosa más hermosa que vivir con solvencia espiritual y moral. Qué triste las personas que hacen de su moral, que hacen de su vida, inmundicias. Hablaba con el pastor Luis Fernando y él me decía, hablando del tema de la pornografía, y me decía él que esa es una puerta tan grande que se le abre, que él me contaba que él le había instruido a sus hijos varones que esa era una puerta tan grande que se abre a los ojos del que lo ve, que terminan ya comparando sus vidas, comparando su sexualidad, comparando toda hasta su cuerpo mismo con todos los modelos todos los artistas que se prestan a hacer eso para venderlo, porque es una industria. La pornografía es una industria que mata a hogares, mata a familias, mata a jóvenes, porque el joven se va al matrimonio y muchas veces va al matrimonio, como me decía mi hijo, con una escuela errónea totalmente, una escuela que no es la escuela de Dios. Y quieren tratar a sus esposas, quieren tratarlas como que si fueran y les exigen muchas veces que hagan las cosas como si estuvieran siendo parte de la pornografía que ven. Es muy triste eso. Gente cristiana que yo he tenido en la iglesia, gente cristiana que se ha vuelto atrás y me han dicho, ore por mí porque ahora mi esposo quiere que hagamos el amor en trío. Pues, ore por mí porque ahora se ha metido a una página, no sé, y así. Es una tristeza. ¿Y cuántos pastores también hay atados a eso? ¿Cuántos pastores pueden estar atados a eso? ¿O cuántos de nuestros hijos pueden estar atados a eso? Por eso necesitamos orar. ¿Cuántos de nuestro pueblo pueden estar nuestros jóvenes atados a eso? Si ahora eso es lo del día, lo común. Eso es lo del día, lo que el diablo, son los platos, los banquetes de Satanás. Y Satanás, él no va a escatimar, él va a poner más banquete, y ahí va la droga, y ahí van otras cosas promiscuas y hasta que van al infierno mismo. Parejas que se divorcian, hijos que quedan sin el padre a través de ese tipo de vida promiscua. Es una gran tristeza, Entonces nosotros como pastores tenemos que estar puros y limpios, santificados y conocer la palabra para ayudar a nuestro pueblo, ayudar a nuestros jóvenes, ayudar a los hombres de la iglesia, para que ellos sean corregidos con la palabra, con la enseñanza, redarguidos y se arrepientan y Dios los pueda guiar a ese arrepentimiento. Es importante
que nosotros estemos lo más santos que podamos. Este año, mis hermanos amados y mis hermanas amadas, todos los pastores, incluyendo todo el liderazgo, ¿sabe qué les puedo decir yo? Este es un año donde usted y yo nos vamos a santificar el triple de lo que lo habíamos hecho. Y vamos a conocer más a Dios, porque es necesario que conozcamos más a Dios y respetemos la palabra, respetemos y nos sometamos a ella. Mire lo que Dios le dice en Hebreo, lo que Dios habla, lo que dice el apóstol Pablo aquí en Hebreo 6:13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, es un ejemplo, hizo la promesa a Abraham, y en el versículo 14 dice, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, en el versículo 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Habiendo esperado con paciencia. La impaciencia en las personas les trae demasiadas consecuencias. A veces, inclusive en las finanzas, vamos a hablar un poquito de finanzas. La gente joven hoy quieren crecer de la noche a la mañana y hacerse ricos. Y quieren hacerse ricos de la noche a la mañana. Y esto es un proceso, una disciplina. Y es también un trabajo, un esfuerzo. Y aprovechando las oportunidades honestas y oportunidades que hay para hacer dinero. Pero no es tampoco que de la noche a la mañana usted va a ser un rico. Aunque se lo digan algunos gentes que andan por ahí en el mundo ofreciendo riquezas. Y esas riquezas, la gente termina muerta porque son riquezas impropias. Y que no va con usted ni va conmigo, no va con nuestro pueblo. Pero así está el mundo. Entonces, nuestra juventud hay que enseñarle también a que crecer significa conocer bien a Dios y conocer su palabra y vivir para Dios. Y seguir los pasos que Dios nos está dando, porque los ricos en Dios somos diferentes a los ricos del mundo. El Señor lo dijo. Dice que los ricos de este mundo lo lamentarán porque habiéndoles Él engrandecido, habiéndoles dado, ellos no le reconocieron, ellos no vieron que Dios les había bendecido, sino que simplemente vivieron para sus riquezas y para sus placeres y sus deleites. Pero la iglesia no es así. Nuestros jóvenes, nuestra iglesia puede crecer con grandes empresarios, pero hay que enseñarle al joven a ser honestos en sus negocios, a ser honestos en su trabajo, a aprender a trabajar, a aprender a hacer negocios. Porque si no, simplemente todo se va en plática y si entramos a otro año y se ven pláticas porque no hay realmente una vida sometida a las promesas de Dios a través de la paciencia. Por eso no la recibimos, sino porque todos los cristianos tenemos promesas. Aquí dice que Abraham, ¿verdad? Dice que Abraham, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, diciendo, de cierto bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esta es una de las cosas que hoy vas a aprender, a desarrollar paciencia y a meterte más con Dios y someterte a la palabra. Porque cuando yo desarrollo paciencia es porque me estoy sometiendo a la palabra. Por ejemplo, viene el médico, me ve mi pie y me dice, vamos por aquí. Yo digo, vamos por ahí. O sea, yo no voy a hacer algo que el médico no me indicó, porque yo soy una mujer cristiana y respeto a las autoridades. Y un médico es una autoridad, un especialista
que me está viendo mi pie, es una autoridad y me dice por dónde voy y cómo voy a ir creciendo en el desarrollo de la sanidad de mis huesos en mi pie. Entonces, imagínense, uno le tiene que obedecer al médico. Si usted no lo obedece, usted pues termina mal. Quizás yo no volvería ni a caminar si yo no lo obedeciera. Entonces, si a Dios yo no lo obedezco, entonces, ¿cómo voy a tener sus promesas? ¿Cómo van a ser cumplidas las promesas de Él en mí y también en mi familia? Diga conmigo paciencia. Fíjese que hasta el alma se gana con paciencia. En Lucas 21:19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, que si yo soy una persona arrebatada, alocada, y que quiero ya el huevo frito y lo quiero bien hecho, y le grito a la empleada y le regrito otra vez y le regrito otra vez, ¿usted cree que yo voy a tener un buen huevo frito si no me espero que la empleada lleve su proceso para que me lo sirva? Por supuesto, tengo que tener hasta para eso paciencia. Entonces dice que para ganar nuestras almas necesito paciencia, para ganar mi alma, porque mi alma puede perderse. Aunque yo haya recibido a Cristo, aunque yo fuera pastor y estoy sirviendo ahí, predico y aquí te estoy hablando a ti, pero si yo me pierdo del rumbo y me pierdo este fruto de la paciencia virtuosa, entonces ¿sabes qué va a pasar? Que las cosas que Dios ha prometido para mi vida no las voy a alcanzar. Aún mi alma corre peligro. Entonces yo debo de caminar correctamente con las personas, no trampas, no robos, no adulterios, no fornicaciones, no haciendo lo indebido, lo inadecuado. No voy a hacer nada que ofenda al Dios que yo amo y al que he recibido en mi corazón. No voy a hacer nada indebido. Porque si lo hago, entonces yo estoy corriendo el peligro de perder mi alma. ¿Te habla Dios en este versículo? Sí, ¿verdad? A mí me habla Dios en este versículo. Dice 21:19, dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas pacientemente, porque si me desespero hasta puedo agarrar a golpes a alguien. Tienes que tener paciencia. Un día me dijo un hombre, mire, pastora, le di un trompón a mi esposa porque se estaba tardando tanto para plancharme la ropa, iba a llegar tarde al trabajo y ya me tenía ya enojado porque también la comida y porque, mire, pastora, yo estoy harto de ella y no sé cómo, pero le di. Óigame bien, yo quiero que ore por mí porque yo me arrepiento de haber hecho eso, pero ella no me perdona. Hablé con la pareja, lo estuve en consejería varios meses, por decirlo así, hasta que alcanzó el perdón. Y él, ¿verdad? Como decían los ancianos en el tiempo de antes, decían, bueno, mi papá, él se lo oí tanto, decía mi papá, cuando tengas enojo, métete las manos al bolsillo. Cuando te enojes, le decía a los varones, métanse la mano al bolsillo y salgan de donde están enojados, pero no levanten la mano contra nadie. Entonces, para ganar el alma de nosotros necesitamos paciencia. Porque si no tenemos paciencia, podemos perder, como dicen también, los estribos. Y cuando se pierde el control en tu carácter, el control de tus emociones, el control de tu razón, pues te gana el diablo. Te gana el diablo, porque no perseveraste en la palabra que dice que tengamos paciencia y que nos sometamos los unos a los otros y no soportemos los unos a los otros. ¿Qué es lo que le pasó a este hermano? No soportó que ella fuera, ¿verdad?, un poco lenta para hacer las cosas, o quizás ella estaba cargada de trabajo. Ahí en el camino se desarrollaron muchas cosas
y gracias a Dios llegamos a una buena conclusión. Y ellos regresaron y bien bonito todo. Pero mira, a un divorcio lo iba a llevar un trompón. A un divorcio. La paciencia es importante. Y no solo el divorcio, sino el alma. Tanto también de la esposa. Porque llenar a una mujer de amargura, llenar a una mujer de resentimientos, de rencores, eso es un gran pecado. O viceversa. Tenemos que ser cuidadosos. Cuidemos nuestras almas. Porque nuestra alma es valiosa, va para el cielo. Y si no va para el cielo, entonces ¿para dónde va? Y también aquí en Corintios, Dios nos llama a tener paciencia. Dice en capítulo 6, versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Oiga, pastor, oigan, pastoras, oiga, pueblo de Dios, oigan, líderes. Nosotros tenemos que ser personas sabias, prudentes, mansas, humildes y guardar en la palabra. Porque no tenemos que dar nada que decir a la gente. Porque cuando perdemos la razón, entonces perdemos el respeto. No hay respeto. La gente ya no quiere nada con nosotros. Y el respeto es algo muy importante para edificar un pueblo, para edificar una amistad, para edificar el hogar, la familia, los hijos. El respeto. Cuando tenemos respeto los unos a los otros. ¿Qué más dice? Que el ministerio, la iglesia misma, cuando los pastores no saben manejarse en medio del pueblo, entonces traen mal testimonio a la iglesia. Cuando un líder que está en el diaconado no sabe manejarse y él se encoleriza y saca, como dicen, saca el barro, saca la carne, entonces en ese momento perdió todo el respeto de quienes le estaban colaborando. Y eso son de las cosas que está diciendo aquí la palabra. En el versículo 4 dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, tribulaciones y necesidades y en angustias. O sea, qué bonito que alguien hable bien de ti, que hablen bien de tu iglesia, que hablen bien del pastor, de la pastora, que hablen bien del líder, que hablen bien de los colaboradores, que hablen bien, porque han visto en esas personas educación, amabilidad, han visto gentileza, han visto en esas personas calidez, empatía, ¿verdad? Porque es tan importante tener empatía con la gente, no ser indiferente, no ignorar a la gente, porque eso trae calamidad para nosotros y trae muchos desacuerdos espirituales con Dios. Por eso tenemos que someternos a esta palabra. Y este es el versículo último que vamos a leer. Apocalipsis 3:10. Dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. O sea que cuando las personas somos sometidas a prueba, pero guardamos la palabra, imagínense, yo soy el ejemplo de eso, yo soy un ejemplo. Imagínense cuánto llevo ya. Todo diciembre, voy por todo enero que vamos a recorrer esto, pero yo en ningún momento, en ningún instante, ni siquiera me puedo atrever a decir, Señor, ¿y tu sierva qué pasó con ella? ¿Por qué permitiste que el diablo le empujara? ¿O cómo permitiste un descuido de ella? ¿Por qué, Señor? No, Dios mío, estoy feliz que estoy viva,
que puedo transmitir su palabra, estoy feliz, que no tengo ninguna enfermedad terminal, que soy una persona que Dios ha escogido para llevar el evangelio, que soy una persona que Dios ha escogido para que ayude a otros. Así es que en medio de esas pruebas, Dios te va a guardar en medio de la prueba. ¿Y cómo te va a guardar? Es que Él es perfecto, porque es el Dios de la paciencia. Él es perfecto. Nosotros podemos estar en cualquier tipo de prueba. Tú vas a estar en cualquier tipo de prueba todo este año. Quizás te va a venir más de alguna prueba. Pero recuerda esta palabra. Dios te guardará en la hora de la prueba. Y tú tienes que guardar la palabra de paciencia. Tú tienes que guardar la palabra de paciencia. Yo sé que somos un ministerio muy bendecido. Somos un ministerio muy bendecido y Dios está con nosotros y no tenemos palabras con qué darle gracias a Dios. Lo tenemos todo y a veces somos como niños ricos que le da tanto el Padre, le da tanta virtud, tanta bendición, le cumple tantas promesas que a veces nos podemos engordar mucho de eso o envanecer o vanagloriar de ser especiales. Por favor, seamos humildes y guardemos la palabra y guardemos todo lo que Dios nos ha hablado para este año. No dejemos de leer la Biblia, no dejemos de orar. Por favor, en el nombre de Jesús, yo los amo con todo mi corazón. Yo vivo para Dios y para ustedes yo no tengo otro pensamiento en mi vida. Mi pensamiento es el Señor y es su iglesia. Y cada vez busco más de su presencia porque necesito darte algo a ti. Necesito darle a la gente. Yo quiero que tú también seas más todavía de lo que yo soy. Que tú crezcas más. Que puedas indagar más en el Señor y tener más todavía pasión, anhelo por lo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos que han oído y visto este mensaje. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo a cada pastor y a cada pueblo, a cada iglesia, a cada país, Señor, donde están ellos, donde están, Señor, en todos los países donde tenemos iglesias, Señor, que esos pastores y ese pueblo, Señor, sea un pueblo bendecido siempre y te doy gracias por ellos y que sea un pastor santo, agradable a Dios, un pastor que llene los requisitos obispales, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pido que les ayudes si están en alguna dificultad económica, que también le brindes, Señor, le brindes esa provisión que tú sabes dar, que tú sabes tener y que tú le das a tus siervos, a tus hijos, a los que llamas, jamás los engañas, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendigo mi pueblo, bendigo a toda la gente que nos ve en esta hora y a todos los que se congregan en nuestras iglesias, en nuestro ministerio y especialmente a ti, pastor, pastora, porque sé que llevas una carga grande y que tienes que estar listo y preparado, no solo para ti, sino para el pueblo. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, tu mano bendita sobre ellos, tu sangre preciosa sobre sus vidas y sobre sus casas y sus hijos y sobre toda la iglesia que representa a cada uno en cualquier país y aquí en nuestra nación del Salvador. En el nombre de Jesús, te amo, Padre. Te amo, hermano, hermana, y te bendigo y te mando un abrazo muy grande, muy hermoso.